Comenzamos. Vamos a contestar las preguntas de la ficha virtual pasada, que es la del predicado 2, donde hablábamos del núcleo, objeto directo y objeto indirecto. A ver, empezamos. La primera pregunta dice lo siguiente. Señala el objeto directo en la siguiente oración. Ya sabes que para hallar objeto directo tú tienes que preguntarle al verbo ¿qué? ¿Qué más el verbo? Y la respuesta de esa pregunta obviamente es el objeto directo. Y recuerda que el objeto directo es toda la frase que vas a responder. ¿De acuerdo? A ver, el carro destrozó el juguete de Pepe. ¿Cuál es el objeto directo? Pregúntale al verbo, pues. ¿Qué destrozó? ¿Qué destrozó? No te está diciendo quién destrozó, te está diciendo qué destrozó el carro. ¿Qué destrozó el carro? ¿Qué destrozó el carro? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué cosa ha destrozado el carro? Ha destrozado el juguete de Pepe. El juguete de Pepe. Por lo tanto, la respuesta, el juguete de Pepe, ¿qué cosa es? Objeto directo. Y la clave correcta se encontraba aquí en la C. No es solamente juguete, no solamente es Pepe, no solamente es de Pepe, no es el carro, es el juguete de Pepe. O sea, desde el verbo, desde lo que le sigue al verbo hasta el final, el juguete de Pepe, hasta ahí. No solamente juguete de Pepe, no solamente de Pepe, sino él, desde él, el juguete de Pepe. Entonces esa es la clave correcta para objeto directo. Enunciado que presenta objeto indirecto. Ahora, para objeto indirecto tú haces la pregunta ¿para quién o para quiénes? O ¿a quién o a quiénes? Recuerda que para objeto indirecto no se pregunta ¿para qué? ¿Para qué no? ¿Para qué es complemento circunstancial de finalidad? La pregunta es ¿para quién? O ¿para quiénes? En plural. O en todo caso, ¿a quién o a quiénes? Así, no puedes modificar nada en la forma de pregunta. Entonces hacemos lo siguiente. Enunciado que presenta objeto indirecto. La pregunta es ¿para quién o a quiénes? ¿No? Entonces, acá yo simplemente observándolo, así, viendo a simple vista, como al ojo, podría deducir que hay objeto indirecto tanto en la B como en la C, ¿no? Podría decir porque tiene acá la palabra para y tiene la palabra a, ¿no? Tiene esas preposiciones que son generalmente las que me indican donde hay objeto indirecto, ¿no? Porque si la pregunta es para, la respuesta tiene que ser para. Y si la pregunta es a, la respuesta tiene que ser a. Entonces, los únicos posibles donde yo puedo encontrar objeto indirecto son en la B y en la C. Pero ahora vamos a decir cuál de los dos es lo correcto, ¿no? En la A, desearía un chupetín. Tu pregunta, ¿para quién desearía? No está, ¿cierto? La respuesta no puede ser un chupetín porque se supone que los objetos siempre están después del verbo. Entonces, cualquiera que sea el objeto siempre va a estar después del verbo. En este caso, el posible o el supuesto objeto indirecto podría ser un chupetín, pero no sale pues con la pregunta. Pregúntale al verbo, ¿para quién desearía o a quién desearía? Y la respuesta no te sale un chupetín, porque un chupetín no es una persona para responder con a quién, ¿cierto? Y o para quién tampoco, ¿no? Entonces, acá lo correcto es qué desearía un chupetín. Entonces, un chupetín era objeto directo, no indirecto. Sebastián compra pan para su hijo. Ahora, ¿para quién compra Sebastián? Ahora sí, pues, ¿no? ¿Para quién compra Sebastián? ¿Para quién compra? Para su hijo. Entonces, ¿para su hijo qué cosa es? Objeto indirecto. Y acá también hay objeto directo, porque si tú preguntas ¿qué compra Sebastián? La respuesta es pan. Entonces, objeto directo es pan y objeto indirecto es para su hijo. Acá nos pedían objeto indirecto, por lo tanto, para su hijo, ¿no? A ver en la C. Flor y yo fuimos a la playa. Acá también me podría dar la idea de a la playa, porque recuerda de que para hallar objeto indirecto, generalmente la pregunta es ¿a quién? Pero es ¿a quién? O sea, busca que la respuesta sea una persona. Y a la playa no es una persona, pues a la playa es un lugar. Entonces, esto funciona con ¿dónde? ¿Dónde fuimos o a dónde fuimos Flor y yo? A la playa. Y la respuesta de a dónde, eso es para complemento circunstancial del lugar. Entonces, obviamente, esto no puede ser objeto indirecto. Objeto indirecto es solamente en la alternativa B. Mi sobrino juega fútbol. Tú vas a decir, ¿para quién juega mi sobrino? No sale. ¿A quién juega? Tampoco sale. La pregunta correcta es, ¿qué juega? Fútbol. Entonces, fútbol es objeto directo. Regaló algunos peluches. ¿Para quién regaló algunos peluches? No sale.
no sale algunos peluches si tú preguntas para quién. ¿A quién regaló? Tampoco sale la respuesta a algunos peluches. Si tú preguntas ¿qué regaló? Ahí recién sale algunos peluches. ¿Qué regaló? Algunos peluches. Entonces, algunos peluches es objeto directo. ¿Dónde estaba el objeto indirecto? En la B. Alternativa que no presenta objeto directo. Si te dice que no presenta objeto directo es porque debe tener objeto indirecto o complemento atributo de repente, ¿no? A ver, mi tía vende helados en su casa. Dice, no presenta objeto directo, ¿ah? Mi tía vende. ¿Qué vende mi tía? Helados. Helados, objeto directo. Acá sí hay. Ellos trajeron los aretes. ¿Qué trajeron ellos? Los aretes. Acá sí hay objeto directo en los aretes. ¿Para quién? Para mi mamá. Acá hay tanto objeto directo como indirecto. Y aquí en la A, ¿dónde venden? En su casa. Acá había objeto directo para helados y complemento circunstancial del lugar para en su casa. Fuimos al estadio con mi papá. Aquí tenemos, ¿para quién fuimos? No sale al estadio con mi papá. ¿A qué fuimos? No sale al estadio con mi papá. No. Aquí sale ¿dónde fuimos? Al estadio. Complemento circunstancial del lugar. ¿Con quién fuimos? Con mi papá. Complemento circunstancial de compañía. Acá había puro complemento circunstancial. En la D, ellos robaron su auto ayer en la noche. ¿Qué robaron? Su auto. Entonces, ¿su auto qué cosa es? Objeto directo. Acá sí hay objeto directo. ¿Qué más? ¿Cuándo lo robaron? Ayer en la noche. Complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Entonces, pero acá sí hay objeto directo. Donde no había objeto directo para nada era en la C, ¿no? Porque acá al estadio es complemento de lugar, con mi papá es complemento de compañía. Entonces, acá no hay objeto directo. En la A, objeto directo es helados, en la B es los aretes, en la D es su auto, ¿no? Objeto directo. El profesor trajo un libro. ¿Qué trajo el profesor? Un libro, objeto directo. En todos hay objeto directo menos en la C. En la C hay complemento circunstancial del lugar y complemento circunstancial de compañía. Por lo tanto, donde no hay objeto directo en la C. Vamos con la 4. ¿Cuál es la categoría gramatical que funciona como núcleo del predicado? Esto es fácil, es el verbo. El verbo funciona como, o el verbo es el núcleo del predicado. 5. Palabra que no presenta objeto indirecto. Si no hay objeto indirecto, entonces debe haber objeto directo, ¿no? A ver, o algún complemento, qué sé yo. Los niños comen un pan con pollo. ¿Qué comen los niños? Un pan con pollo. Aquí lo que tenemos aquí es objeto directo, ¿no? Objeto directo. A ver. Alternativa que no presenta objeto, que no presenta, claro, que no presenta objeto indirecto. A ver, aquí, los niños comen un pan. Un pan. El objeto directo es un pan. Pero acá dice con pollo. Y con pollo ya vendría a ser ¿cómo se llama? Complemento circunstancial eh, de materia. De materia, de material y eso, ¿no? Un pan con pollo. Pero generalmente para no estar entrando en confusión, acá también habría solamente alternativa que no presenta objeto indirecto. Claro, acá no hay objeto indirecto, ¿no? Los niños comen un pan con pollo. Acá solamente hay objeto directo. Solamente hay objeto directo. Nada más, porque tú preguntas, ¿qué comen los niños? Y la respuesta es un pan con pollo. Entonces, esto de acá es objeto directo. Obviamente no hay objeto indirecto. Ellos compraron algunas chocotejas. Ellos compraron algunas chocotejas. A ver acá. ¿Qué compraron ellos? Algunas chocotejas. Esto es objeto directo. Ahora aquí, mi hermana escucha merengues. ¿Qué escucha mi hermana? Merengues. Aquí obviamente hay objeto directo. Iremos al parque con nuestros primos. Ahora, tú dices acá, iremos al parque con nuestros primos. Tú preguntas, si te dice que no presenta objeto indirecto, obviamente, a ver, pruébalo con objeto directo. ¿Qué iremos? La respuesta no sale al parque acá. Al parque es dónde iremos. Al parque sería complemento circunstancial del lugar y con nuestros primos sería complemento circunstancial de compañía, ¿no? Acá no te sale con la pregunta para quién, ni tampoco con la pregunta a quién, ni tampoco con la pregunta qué, ¿no? Entonces estos son puros complementos. La señora vende mazamorra. ¿Qué vende la señora? Mazamorra. Entonces esto es objeto directo.
Objeto directo es acá un pan con pollo. Objeto directo es algunas chocotejas, ¿no? Acá sería algunas. Mi hermana escucha merengues. Merengue sería con objeto directo. Iremos al parque. Al parque sería complemento circunstancial de lugar y con nuestros primos complemento circunstancial de compañía. Mazamorra es objeto directo. Entonces acá la pregunta correcta sería alternativa que no presenta, o sea, para que te salga algo que no tiene ningún objeto. La pregunta correcta sería alternativa que no presenta objeto directo, objeto directo ni indirecto ni directo. Eso sería la pregunta correcta, ¿no? Y uno se da cuenta, pues, o sea, sin necesidad de esto, porque si te das cuenta, la mayoría tiene objeto directo. La mayoría tiene objeto directo. Entonces, las respuestas no van a ser todas, pues. No va a ser A, B, C, E. No van a ser todas. O sea, todo no va a ser la respuesta. Por eso tú podrías deducir ahí mentalmente A. Entonces, tampoco me está pidiendo objeto directo. Lo que me está pidiendo es donde no hay ni directo ni indirecto, porque si no tendrías que marcar todas. Si la pregunta hubiese sido alternativa que presenta objeto indirecto, las respuestas serían todas. Las alternativas serían todas, porque la A no tiene indirecto, la B tampoco tiene indirecto, la C tampoco tiene indirecto, la D tampoco tiene indirecto, tiene puro complemento, la E tampoco tiene indirecto. Todas tienen, mira, la A, la B, la C tienen directo, la E tiene directo y la D tiene complementos circunstanciales. Entonces, todas no tenían este objeto indirecto y acá no había ninguna alternativa que diga todas. Entonces, por lógica, es que no te está pidiendo tampoco el objeto directo. Entonces, ese ya es análisis de ustedes. Esa es su capacidad y eso es el hecho de por el cual se sacan un 20 por analizar de ese modo una pregunta, ¿no? Obviamente todas no vas a marcar, pues, ¿no? Entonces, era porque lo correcto sería, en todo caso, si te pide, si todas son las posibles respuestas, ¿no? Entonces, aumentale nada más, o sea, tampoco te estaba pidiendo directo, para que la respuesta sea específicamente alternativa que no presenta ni indirecto ni directo. Entonces, si no hay ni directo ni directo, la clave correcta sería las que solamente tienen complementos circunstanciales. Por eso la clave tendría que ser la D. La D. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Señala la alternativa que presenta objeto indirecto. Compré un regalo a mi esposo. A ver aquí. ¿Para quién compré? Porque recuerda que la pregunta del indirecto es ¿a quién o para quién? Entonces yo pregunto, ¿para quién compré? Para mi esposo. Entonces, o ¿a quién le compré un regalo? ¿A quién le compré? A mi esposo. Entonces, esto de acá es objeto indirecto. Regalo es objeto directo. Andrés echó abono. ¿Qué echó Andrés? Abono. Abono es objeto directo. Llevo flores. ¿Qué llevó? Flores. Flores es objeto directo. Patricio vendió su carro. ¿Qué vendió Patricio? Su carro. Su carro, objeto directo. El policía capturó a un delincuente. La pregunta es, ¿a quién capturó el policía? A un delincuente. Ya, está bien. Hasta ahí estamos bien. Pero para que esto sea objeto indirecto, necesariamente tiene que haber un objeto directo. Y acá no hay objeto directo. Eso es porque esto es objeto directo, ¿no? Porque, o sea, si tú dices que capturó el policía a un delincuente, ¿no? Acá es una parte confusa, pero ¿dónde tú te das cuenta que esto no es objeto indirecto? Mira, tú preguntas ¿a quién capturó el policía? Y la respuesta efectivamente te va a salir a un delincuente. Pero si te das cuenta en la oración E, no hay objeto directo. Y para que haya objeto indirecto, tiene que haber objeto directo, como en el caso de la A. Mira, acá hay objeto directo. Un regalo es objeto directo. Sí hay. Por lo tanto, si hay objeto directo, puede que haya objeto indirecto o no. Eso sí es opcional. Pero para que haya objeto indirecto, necesariamente tiene que haber objeto directo. Entonces, acá un regalo es objeto directo, por lo tanto, a mi esposo es objeto indirecto, ¿no? Porque la pregunta también sale, ¿a quién le compré? A mi esposo. En cambio, aquí, el policía capturó, aquí no hay objeto directo, si te habrás dado cuenta, no hay. O sea, si tú te pones a pensar, si tú asumes que a un delincuente es objeto indirecto, porque sale con la pregunta, ¿no? Si tú preguntas a quién capturó el policía, la respuesta te sale a un delincuente. Entonces tú podrías inocentemente asumir que a un delincuente es objeto indirecto, porque sale con la pregunta.
Pero para que sea objeto indirecto, necesariamente tiene que haber objeto directo. Y acá no hay objeto, o sea, si supuestamente este es objeto indirecto, no habría objeto directo. ¿Sabes por qué es eso? Porque este de aquí es el objeto directo. Este es el objeto directo, porque ya que tú puedes preguntar también, ¿qué capturó el policía a un delincuente? También sale, ¿no? También sale. Entonces, esto de acá es objeto directo, no indirecto. Aquí sí, a mi esposo sí es indirecto porque acá sí hay objeto directo que es un regalo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la clave correcta es la A. 7. Alternativa que presenta objeto directo. A ver, fuimos al mercado. ¿A dónde fuimos al mercado? Esto es complemento circunstancial de lugar. Iremos de viaje. ¿A dónde iremos? Esto también es complemento circunstancial de lugar. Comimos arroz con leche. ¿Qué comimos? Arroz con leche. La pregunta es ¿qué? Para la pregunta ¿qué? Obviamente objeto directo. Vendrá. Acá no hay nada, pues acá solamente está el verbo, no hay ningún objeto, entonces obviamente no puede ser la respuesta. Vamos al cine con Ernesto. ¿A dónde vamos? Al cine. Al cine complemento circunstancial de lugar. ¿Con quién vamos? Con Ernesto. Con Ernesto complemento circunstancial de compañía. Entonces, ¿dónde había objeto directo? En la C. Comimos arroz con leche. ¿Qué comimos? Porque la pregunta para objeto directo es ¿qué? ¿Qué comimos? Arroz con leche. Entonces la clave sería la C. 8. Juan entregó 100 soles como donativo. ¿Cuál es el objeto directo? Pregunta pues, ¿qué entregó? 100 soles. 100 soles. 100 soles es el objeto directo. 100 soles. ¿Y qué cosa es como donativo? ¿Qué cosa es lo que sigue? A ver, pregunta. ¿Cómo lo entregó? Como donativo. La pregunta ¿cómo? Es para complemento circunstancial de modo. Entonces, 100 soles es objeto directo y como donativo es complemento circunstancial de modo. Entonces, 100 soles era objeto directo. ¿Qué oración presenta objeto directo? A ver, Manuel es un buen alumno de José. En primer lugar, cuando tienes verbo copulativo ser, estar o parecer, descarta que tenga objetos. Los verbos copulativos ser, estar o parecer y sus derivados en pasado, presente, futuro, como quieras, nunca van a tener objeto directo. Lo que ellos tienen es solamente complemento atributo. Por lo tanto, si tú encuentras oraciones con verbo copulativo, simplemente táchalas, o sea, ni siquiera las analices, porque ahí nunca va a haber objeto directo ni indirecto. Entonces aquí obviamente no puede haber porque tiene verbo copulativo. Nicolás compra un lápiz. ¿Qué compra Nicolás? Un lápiz. Un lápiz es objeto directo. Yolanda es buena, verbo copulativo, descarta, acá no puede haber objetos. El pan con pollo está delicioso, acá está, verbo estar, ser, estar o parecer, copulativo, descártalo también. Mi hermano duerme, acá no hay ningún complemento, solamente está el verbo, está el sujeto y el verbo, nada más. Nada más, entonces acá no hay ni objeto directo ni indirecto. ¿Dónde estaba el objeto directo? En la B. Nicolás compra un lápiz. ¿Qué compra Nicolás? Un lápiz es el objeto directo. 10. Oración en la que se ha resaltado correctamente el núcleo del predicado. Recuerda que el núcleo del predicado es el verbo, entonces se supone que acá no hay nada resaltado, pero eso es porque se encuentra en su libro de tareas. Eso sí está en el libro de tareas. Así que en la ficha obviamente yo simplemente coloco las preguntas, pero los resaltados, lo marcado y todo eso, eso sí se encuentra en su libro de tareas. Entonces, si vamos al libro de tareas en la pregunta 10, ¿no? Pregunta 10, aquí está resaltado todo, ¿cierto? Ya está resaltado. Dice, oración en la que se ha resaltado correctamente el núcleo del predicado. O sea, ¿dónde se ha resaltado correctamente al verbo? En la A, pues, compré. Compré es verbo, por lo tanto el núcleo del predicado está bien resaltado. En la B, tú no es el verbo. Tú es un determinante que acompaña al sustantivo cartera. En la B, el verbo era quiero, ¿no? El verbo querer. Ver el cielo. El cielo es acá tenemos artículo más sustantivo, entonces obviamente no es verbo. El verbo aquí es. Mi mamá limpia su habitación. Habitación es objeto directo. El auto que trajo, esto de acá es sujeto, ¿no? Y que trajo vendría a ser aposición, ¿no? El auto que trajo. Y el verbo aquí es se perdió, perdió. ¿Dónde está subrayado correctamente el verbo o el núcleo del predicado? Es en la A, porque compré sí es verbo. Pues de ahí todo lo demás que está subrayado, ninguno es verbo.
Muy bien. A ver, ahora pasamos a, ya hemos terminado con eso, pasamos a la otra ficha. A la otra ficha, que es la de predicado 1. A ver, en la siguiente oración, los profesores parecen amables. ¿Qué predicado presenta? Nosotros teníamos dos tipos de predicado. Predicado nominal, donde el núcleo era un verbo copulativo, o sea, ser, estar o parecer, y predicado verbal, donde el núcleo era cualquier otro verbo menos los copulativos. Entonces tú solamente tienes dos tipos de predicado, nominal y verbal. Nominal, el que tiene el copulativo, y verbal, el que tiene a los no copulativos. Entonces, si tú tienes la oración, los profesores parecen ser, estar o parecer, parecen amables, ¿qué clase de predicado es? Nominal, porque en el nominal se encuentran los verbos copulativos, en este caso parecer, ¿no? Entonces, la clave correcta era predicado nominal. En la oración, Fátima escribió un hermoso poema. ¿Qué clase de predicado presenta? El verbo escribió. ¿Escribió es copulativo? No. Por lo tanto, escribió será predicado verbal. Predicado verbal. Pasamos a la 3. Rosa es generosa. ¿Qué tipo de predicado? Es. Ser, estar o parecer. Es. Ese es copulativo, por lo tanto, predicado nominal. Nominal. 4. ¿Qué alternativa no presenta predicado nominal? Si te dice que no presenta nominal es porque la alternativa que te está pidiendo es la que presenta predicado verbal. La radio está dañada. Está, obviamente, nominal, porque tiene verbo copulativo, estar. Eres. Eres es del verbo ser, copulativo, por lo tanto, predicado nominal. Las chicas juegan. Acá, jugar. Jugar no es nominal, porque jugar no es copulativo. Jugar es verbal predicativo. Por lo tanto, la clave correcta es la C, porque jugar no es predicado nominal. Parece sí es nominal por el verbo parecer. Está sí es nominal por el verbo estar, ¿cierto? Entonces, donde no hay nominal en la C porque jugar no es nominal, pues jugar es verbal. Alternativa que no presenta verbo copulativo. Si no hay verbo copulativo, entonces se está pidiendo un verbo predicativo, ¿no? A ver, permanecer. Tú tienes una lista de verbos copulativos como ser, estar, parecer, y por ahí hay algunos copulativos extra, como por ejemplo permanecer o yacer. También son copulativos. No son de los tres principales, pero sí son copulativos. Entonces, permanecer sí es copulativo, parecer también, estar también, ser también. El que no era copulativo para nada es estudiar. Estudiar no es copulativo. Entonces, la clave correcta es la C. Oración que no presenta predicado verbal. Si no hay predicado verbal, entonces es porque te está pidiendo predicado nominal y el predicado nominal tiene verbo copulativo. Ellos cantan. Cantan es verbal, así que no, pues te está diciendo el que no es verbal. Bañar. Bañar es verbal. Está. Aquí sí, pues. Estar es copulativo, ser, estar o parecer. Y esto no es verbal, pues si te está pidiendo justo el que no es predicado verbal. Este es predicado nominal por el verbo copulativo, entonces la C es la respuesta. Tener sí es verbal, bailar sí es verbal. Entonces, donde no había predicado verbal, en la C por el verbo está. O sea, acá ni siquiera tenías que fijarte en toda la oración, simplemente en los verbos, nada más, porque depende del verbo si es verbal o nominal. Nosotros iremos al cine. Iremos. El verbo ir, ¿qué cosa es? Predicado verbal. Porque recuerda que el nominal solamente son los copulativos ser, estar o parecer, en algunos casos permanecer o yacer. Entonces, ir, el verbo ir, viene a ser verbal. Alternativa que presenta un atributo. Los únicos predicados que tienen atributo son los predicados nominales. ¿Por qué? Porque solamente el verbo copulativo tiene complemento atributo. Entonces, si tú lees la palabra atributo, lo que tienes que buscar es un verbo copulativo. El pollo a la brasa está quemado. Ya, pues está. Ser, estar o parecer. Entonces, esta es la respuesta. Porque quemado es atributo, ya que esta oración tiene verbo copulativo. Iremos a Chosica. Iremos, el verbo ir no es copulativo, pues por lo tanto no puede tener atributo. Romper tampoco es copulativo, por lo tanto no tiene atributo.
Cantar tampoco es copulativo, por lo tanto no hay atributo. Estudiar tampoco es copulativo, por lo tanto no hay atributo. La clave correcta es la A porque está es un verbo copulativo y solo los copulativos tienen complemento atributo. Entonces la clave correcta era la A. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. La 9. Dice, señala cuáles son oraciones con predicado verbal. Las de predicado verbal obviamente son las que no tienen verbos copulativos. Mi tío viajó a Florida. Viajar, ya, correcto, verbal. Está alegre, mi abuelita está. Está es copulativo, por lo tanto, esta no puede ser predicado verbal. Parece enojado, parece tampoco, eliminado, por parecer. Trabaja sí. Entonces acá los únicos que tenían predicado verbal eran viajó a Florida y trabaja en el banco, la 1 y la 4. 1 y 4, la clave correcta era la E. En la 10, señala qué oraciones tienen predicado nominal, o sea, las que tienen verbo copulativo. Estudiar no es copulativo, por lo tanto no es nominal. Romper tampoco es copulativo, por lo tanto no es nominal. Miguel está alegre, está sí, copulativo, por lo tanto nominal. Mañana iré a comprar, ir no es copulativo, por lo tanto esto no es. Lo único que tenía predicado nominal era la 3. Entonces solo 3. La clave correcta era la D. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente ficha virtual. ¿Qué habíamos visto antes de eso? El sujeto, ¿no? Clasificación del sujeto. Señala la alternativa que presenta el sujeto tácito. El sujeto tácito es el que tú lo deduces, ¿no? Es un pronombre que tú deduces, preguntándole al verbo, obviamente, dónde está el sujeto, pues, ¿no? Pero recuerda que el tácito no se encuentra en la oración, tú lo deduces. A ver, ¿dónde hay sujeto tácito? La doctora llegó tarde a su consultorio. Acá, ¿quién llegó a su consultorio? ¿Quién llegó tarde? La doctora. Acá sí se encuentra escrito el sujeto, por lo tanto, este es sujeto expreso. Mi helado de chocolate se acabó. ¿Qué se acabó? Mi helado de chocolate. Por lo tanto, esto es sujeto y está en la oración, así que es expreso. El celular de Gutsi se malogró. ¿Qué se malogró? El celular de Gutsi. Entonces, obviamente, este es el sujeto. Aprobaron su examen. Aquí, si tú preguntas, ¿quiénes aprobaron? Ellos, ¿no? Ellos. Y ellos se encuentran en tu mente, no se encuentra aquí en la oración escrita. Por lo tanto, esto es porque acá había el sujeto tácito, ¿no? Porque ellos, o sea, sujeto pues, ellos aprobaron su examen. ¿Quiénes aprobaron? Ellos. Pero la palabra ellos o el pronombre ellos no se encuentra escrita. Eso es porque está sobreentendido y eso significa que estamos ante sujeto tácito. La película estuvo divertida. ¿Qué estuvo divertida? La película. Entonces, esto de acá es sujeto. Todas tienen sujeto expreso, o sea que el sujeto está escrito ahí, menos la D. Porque de la D el sujeto es ellos, ¿no? El pronombre. Ellos aprobaron su examen y eso está en tu mente, por lo tanto, tácito. 2. ¿Cuál es la clase de sujeto que presenta dos o más núcleos? Cuando un sujeto tiene dos o más núcleos, viene a ser sujeto compuesto. Sujeto compuesto, cuando tiene más de dos núcleos, dos o más núcleos. Cuando solamente tiene un núcleo, es sujeto simple. Los sujetos complejos se caracterizan ¿por qué? Son complejos porque presentan modificadores, ¿cierto? Tienen modificadores, tanto modificador directo como modificador indirecto o aposición, ¿de acuerdo? Modificador indirecto o aposición. Ahora, hay algo que tú tienes que recordarte ya de por vida. No es lo mismo modificador directo o modificador indirecto que objeto indirecto. Recuerda que los modificadores solamente se encuentran en esa pequeña parte llamada sujeto, en lo que está antes del verbo. Ahí nada más pueden estar los modificadores y solo le pertenecen al sujeto. Y los objetos, tanto objeto directo como objeto indirecto, solamente le pertenecen al predicado. Así que solamente se encuentran en la parte del predicado, en lo que está después del verbo. ¿De acuerdo? Entonces no vayas a confundir modificador directo con objeto directo, ni modificador indirecto con objeto indirecto. Entonces no te puedes confundir de esa manera. Modificador es solo para sujeto y objeto solo para predicado.
Entonces, cuando tenemos un sujeto complejo, cuando hay modificadores, ¿no? Cuando el sujeto tiene modificadores. Puede ser modificador directo, indirecto o aposición. Jamás me llamaron. La oración anterior, ¿qué clase de sujeto presenta? Jamás me llamaron. O sea, ¿quiénes? ¿Quiénes jamás me llamaron? Ellos, pues. Ellos jamás me llamaron. Por lo tanto, ellos vendría a ser el sujeto tácito porque ellos no se encuentra escrito aquí en jamás. Por lo tanto, ¿qué tipo de sujeto presenta? Tácito. Porque el sujeto no se encuentra escrito. El sujeto es ellos. Ellos me llamaron. O sea, ellos jamás me llamaron. Tu pregunta, ¿quiénes jamás me llamaron? Ellos. Ellos, pues. Entonces, como ellos no se encuentra escrito, pero está sobreentendido, eso es sujeto tácito. Alternativa que no presenta sujeto simple, es decir, te está pidiendo uno que tenga más de un sujeto. La playa estuvo contaminada. Acá el sujeto o el núcleo del sujeto solamente es playa. Playa nada más. Entonces acá es simple. Te está diciendo el que no es simple. La casa de tu amigo. Acá el único sujeto es casa. Este es el núcleo del sujeto, casa. Porque la es artículo y de tu amigo es modificador indirecto, ¿no? Por estar encabezado por una preposición. La es artículo modificador directo. Casa es sujeto, solamente es uno, núcleo del sujeto. Y de tu amigo, todo esto desde de hasta amigo, vendría a ser modificador directo porque todo esto está en la parte de sujeto, ¿no? Entonces, de tu amigo es modificador indirecto, perdón, indirecto, porque el indirecto va encabezado por una preposición, en este caso de. Acá solamente hay un sujeto, que es casa. Arriba también, que es playa, solo un sujeto. Aquel joven ve televisión. Aquel es determinante demostrativo, ¿no? Como este, ese, aquel, determinante demostrativo. Y joven es sujeto. Solamente hay un sujeto. Tú y él. Tú es sujeto, sujeto 1, y él es sujeto 2. Aquí hay dos sujetos, tú, él. ¿Por qué? Porque hay dos pronombres, pues. Entonces, acá sí hay dos sujetos, por lo tanto, acá no hay sujeto simple, acá hay sujeto compuesto. El joven vive en San Miguel. El modificador directo por ser artículo. Joven, núcleo del sujeto por ser este sustantivo, ¿no? Sustantivo común. Entonces, acá solamente hay un núcleo. En todos había solamente un núcleo del sujeto, en lo único donde había dos núcleos es en la D, porque tú núcleo 1 y el núcleo 2. Entonces, la pregunta era, ¿dónde no hay sujeto simple? No hay sujeto simple en la D porque aquí hay dos núcleos, por lo tanto, ese es sujeto compuesto. 6. Oración que presenta sujeto incomplejo. El que tiene sujeto incomplejo es aquel que no tiene modificador indirecto ni aposición. ¿Ya? No hay modificador indirecto ni aposición. Solamente está el núcleo del sujeto. A ver aquí, las vecinas fueron de compras. Acá sí hay modificador y está el modificador directo, por lo tanto este es un complejo. Jorge preparó unos ricos tallarines. El sujeto, Jorge. Acá hay modificador, no. Hay directo, no. Hay indirecto, no. Solamente está Jorge, el núcleo. Porque recuerda que para hallar solamente fijémonos en el sujeto. No te fijes en preparó, en unos ricos tallarines. Eso es el predicado. Olvídate del predicado. Si es posible, bórralo con liqui, qué sé yo. Pero solamente fíjate en el sujeto. El sujeto es Jorge. Y acá no hay ni modificador directo ni modificador indirecto. Solamente está el núcleo del sujeto. Por lo tanto, obviamente no hay sujeto, por lo tanto, aquí hay sujeto incomplejo. Porque el sujeto incomplejo es aquel que solamente tiene núcleo del sujeto, sin modificadores. Porque el que tiene modificadores es el complejo. Por lo tanto, la clave es la B. Mi mamá ayuda a su hermana. Mi modificador directo por ser determinante posesivo. Entonces, acá esto sí es complejo. El hijo de Mercedes, el modificador directo de Mercedes, modificador indirecto. Acá sí hay modificadores, por lo tanto complejo. Mi amiga Nani, mi modificador directo por ser determinante posesivo. Amiga vendría a ser núcleo del sujeto, solamente hay un núcleo, y Nani, porque mi amiga Nani, el nombre de tu amiga vendría a ser aposición especificativa, ¿no? Aposición especificativa. Entonces, esto sí es complejo. El incomplejo se encuentra en la alternativa donde no hay ningún modificador ni aposición, solamente está el núcleo solito. Y ese es el caso de la B. Eso es sujeto incomplejo.
7. La ventana con cortinas azules es bien grande. La oración anterior, ¿qué clase de sujeto presenta? El sujeto nada más es esto, la ventana con cortinas azules. Hasta ahí nada más es el sujeto, o sea, antes del verbo, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto presenta? A ver, tiene modificadores, sí, por la que viene a ser modificador directo, artículo, con cortinas azules, modificador indirecto, ¿no? Y ventana, que es núcleo del sujeto. Así que esto es complejo, porque sí tiene modificadores, es complejo. ¿Es tácito? No, no es tácito porque el sujeto está aquí, el sujeto está expreso, está escrito, no está sobreentendido. ¿Es compuesto? No, porque para que sea compuesto tiene que tener dos núcleos y acá solamente hay un núcleo que es ventana, nada más. Complejo sí es porque tiene modificadores, la y con cortinas azules, ¿no? Ahora, ¿es incomplejo? Incomplejo no es porque tiene modificadores. Si tiene modificadores no puede ser incomplejo, tiene que ser complejo. Directo es modificador directo. Ya, sí, sí hay modificador directo, pero acá te dice directo, o sea, solamente dice directo, no dice modificador. Y además no existe sujeto directo. Sujeto directo no existe. No se llama sujeto directo, se llama el que tiene modificador directo se llama sujeto complejo. Directo no se llama el sujeto. Entonces la clave correcta estaba en la C. Hay sujeto complejo, ¿por qué? Porque tienes modificador directo y modificador indirecto. Entonces, como hay modificadores, el sujeto es complejo, perdón. Alternativa que presenta sujeto compuesto cuando hay dos núcleos. Los amigos de Pepe, acá solamente hay un núcleo que es amigos, de ahí todo lo demás es modificador directo, de Pepe es modificador indirecto. Mis mejores amigas. Amigas son Ana y Patti. Recuerda que el sujeto es solamente lo que está antes del verbo, así que no me vayas a decir aquí que el sujeto es Ana y Patti, ya está, sujeto 1, sujeto 2. No, falso, esto es el predicado. Este es el sujeto, mis mejores amigas. Acá el núcleo solamente es amigas, porque mis es modificador directo por ser determinante posesivo y mejores es modificador directo por ser adjetivo. Entonces el núcleo es amigas y solamente hay uno. Mi mamá y mi tía preparan. Esto sí está antes del verbo, así que todo esto es el sujeto, ¿cierto? Mamá, núcleo del sujeto 1, tía, núcleo del sujeto 2. Acá sí hay dos núcleos, la clave correcta es la C. Ella guardó. Ella solamente hay un núcleo, nada más, antes del verbo. La doctora llegó. La doctora, acá solamente hay un núcleo, que es doctora. ¿Dónde había sujeto compuesto? O sea, ¿dónde había de dos núcleos a más? Dos núcleos hay en la C, por mamá y tía. Ahí hay dos núcleos que están en la parte del sujeto, obviamente. 9. ¿Qué alternativa presenta sujeto incomplejo? Sujeto incomplejo es cuando no tiene modificadores, solamente tiene núcleo. A ver, el celular de mi hermano, acá sí hay modificadores, el modificador directo de mi hermano, modificador indirecto, sí hay, así que esta no puede ser la respuesta. Jimmy entrena todos los días, acá está pues, Jimmy. Jimmy no tiene modificadores, no hay modificadores, porque de ahí ya sigue el verbo y el predicado, entonces este es el incomplejo. La pregunta de Juan, la es modificador directo, pregunta es núcleo y de Juan es modificador indirecto, así que esto no es incomplejo, esto es complejo. El carro de mi papá, carro es el núcleo, el modificador directo de mi papá, modificador indirecto. Acá sí hay modificadores, por lo tanto complejo. La entrenadora de vóley. A ver, aquí la modificador directo, entrenadora, núcleo de vóley, modificador indirecto. Acá también complejo porque tiene modificadores. ¿Qué alternativa no tenía ningún modificador? La B, porque solamente está el núcleo. 10. Señala la alternativa que presenta sujeto expreso, o sea, el sujeto que sí está dentro de la oración. No trajo sus cuadernos. Aquí el sujeto no está porque el sujeto es él. Él no trajo sus cuadernos. Él no se encuentra en esta oración, por lo tanto, esto es tácito. Darán un examen mañana. Ellos darán un examen mañana. Ellos no se encuentran en la oración, así que tácito. Ve una película con sus amigos. Él ve una película con sus amigos. Él no está en la oración, por lo tanto, tácito. El perro mordió a mi amigo. ¿Quién mordió a mi amigo? El perro. El perro sí se encuentra en la oración, por lo tanto, esta es la que tiene sujeto expreso. Escuché buena música. Yo escuché buena música. Yo no se encuentra en la oración, por lo tanto, tácito. ¿Dónde estaba el sujeto expreso? En la D, por el perro, porque el perro sí se encuentra en la oración. Todo lo demás lo hemos tenido que deducir
y al deducirlo estamos hablando de sujeto tácito. El expreso estaba en la D. Muy bien, vamos a pasar a otra ficha. A ver, pasamos aquí a la de elementos del sujeto, donde vamos a identificar los modificadores y todo eso, ¿no? Modificador y aposición. Así que pasamos a esa parte. A ver, un ratito. Ya está. Empezamos. Dice, mi esposo es una persona muy trabajadora. En la oración la palabra resaltada es, a ver, se supone que la palabra resaltada tiene que estar aquí en su libro de tareas, ¿no? Ahí está. Obviamente en la ficha no hay opciones para resaltar ni para subrayar, eso es porque debe estar aquí. Ajá, efectivamente, aquí está. Listo. A ver, entonces empezamos de nuevo. Esta es la ficha de sujeto y elementos y reconocimiento, es el tema 3, ¿ya? Estamos en el tema 3. A ver, estamos desarrollando la ficha virtual que ustedes ya han desarrollado y de las cuales ya he calificado solamente para que sepan cuál era lo correcto. Dice, mi esposo es una persona muy trabajadora. En la oración, la palabra resaltada, ¿cuál es? La palabra resaltada es mi. ¿Mi qué cosa es? Mi esposo es el sujeto, ¿cierto? Pero mi solito, ¿qué cosa es? Mi es determinante posesivo. Y los determinantes, artículos y adjetivos son modificadores directos. Por lo tanto, mi es modificador directo. La clave correcta es la B, modificador directo. Mi modificador directo, por ser determinante posesivo. Los determinantes, los artículos y los adjetivos son modificadores directos. Recuerda solamente fijarte en la parte del sujeto. No me estés hallando esto de acá. Esto no tiene nada que ver, solamente me fijo en el sujeto. Cuando me preguntan por sujeto. Señala el núcleo del sujeto en la siguiente oración. El núcleo del sujeto recuerda que tiene que ser un sustantivo, ¿cierto? Ya sea propio o común o en todo caso un pronombre. Mi hijo ve la película. Mi es modificador directo por ser determinante posesivo, ¿cierto? Pero hijo es un sustantivo común, por lo tanto, hijo es el núcleo del sujeto. La clave correcta es la C. Obviamente no vas a analizar ve la película, pues porque todo esto es el predicado. Acá solamente se analiza el sujeto. ¿Cuál es la palabra gramatical que aparece con el modificador indirecto? O sea, ¿quién aparece con el modificador indirecto? A ver, la preposición, porque el modificador indirecto va encabezado ¿por quién? Por una preposición. Por ejemplo, el carro de Miguel. De Miguel es el modificador indirecto. ¿Por qué? Porque está al costado del sujeto, o sea, está después del núcleo del sujeto, encabezado por una preposición. Entonces, ¿quién aparece junto con el modificador indirecto? La preposición de Miguel, de Sofía, el cuaderno de Juana, ¿no? Entonces, esa parte de modificador indirecto va encabezado por una preposición. Mi gran amigo Felipe escucha música romántica. Lo resaltado, ¿qué cosa es? A ver, mi determinante, modificador directo, gran, adjetivo, modificador directo, amigo, que es sustantivo común, vendría a ser el núcleo del sujeto. Ahora, acá, amigo está acompañando de un nombre. Ahora, tú no me vas a decir, ya, esto es núcleo 1, esto es núcleo 2, porque esto es sustantivo propio. No. Cuando solamente estuviera el nombre, ahí sí sería sustantivo propio, pero este nombre está acompañado de una definición que le dan, ¿no? O sea, ¿quién es Felipe? Es tu amigo. Amigo es el núcleo del sujeto. Felipe, por ser el nombre de esta asignación amigo, esto es aposición especificativa. Felipe es aposición. Es como cuando yo te decía, ¿no? El profesor Juan, algo así. El profesor Juan. Profesor es núcleo y Juan es aposición especificativa. La doctora María, ¿no? Doctora es núcleo y María es aposición especificativa. O sea, cuando te da la designación o te da la función del nombre de esa persona, el nombre pasa a ser aposición, ¿de acuerdo? Cuando tienes así, por ejemplo, amigo Felipe, doctor Pedro, ingeniero Manuel,
papá Pedro, algo así. Cuando tienes la designación o función acompañado de su nombre, la designación es el núcleo del sujeto y el nombre pasa a ser aposición especificativa. Entonces, amigo, por ser la designación, se queda como núcleo del sujeto. Entonces, la clave correcta aquí era la C. 5. Trujillo, entre comas. ¿Te acuerdas lo que estaba entre comas? Entre comas, Trujillo y el apodo, la ciudad de la eterna primavera. Ahí está, esto está entre comas. La ciudad de la eterna primavera, el apodo de Trujillo está entre comas. A esto se le conoce como aposición explicativa, ¿no? En este caso, aposición. Aposición explicativa. Vamos ahora con la 6. ¿A qué categoría gramatical pertenece la palabra resaltada? Está resaltada la palabra inteligente. Ya, hasta acá todo esto es el sujeto, ¿cierto? Hasta antes del verbo. Mi, modificador directo por ser determinante. Hermano, núcleo del sujeto por ser sustantivo común. Inteligente, modificador directo por ser, ¿qué cosa? Adjetivo. Adjetivo. Entonces, ¿qué categoría gramatical tiene inteligente? Adjetivo. Mis mejores amigos y yo iremos al gimnasio. Lo subrayado, ¿qué cosa es? Mejores. Mis es modificador directo por ser determinante posesivo. Mejores es modificador directo por ser adjetivo, pues mejores. Le estás dando una clasificación, o una calificación, perdón. Estás calificando cómo son tus amigos, son tus mejores amigos. Y amigos, obviamente, es el núcleo del sujeto por ser sustantivo común, pero acá mejores es modificador directo adjetivo. Entonces la clave correcta es modificador directo, ya que esto es un adjetivo. La casa de mi mamá. Recuerda lo que iba encabezado por la preposición de. ¿Quién iba encabezado por la preposición de y estaba después del núcleo del sujeto? De mi mamá. Todo esto es modificador indirecto. Modificador indirecto. Señala los modificadores directos del sujeto en lo siguiente. Algunos conejos saltarines corren por el bosque. Solamente me voy a fijar en esta parte de acá, antes del verbo. Algunos conejos saltarines. No te fijes en corren por el bosque porque eso es el predicado y no estamos hablando de predicado, sino de sujeto. A ver, algunos, quien está acompañando al sustantivo propio, ¿no? Quien acompaña a un, al sustantivo común, quien acompaña a un sustantivo viene a ser un determinante. Algunos es determinante indefinido, ¿no? Como algunos, muchos, varios, ninguno. Determinante indefinido. Entonces, determinante modificador directo. Conejo sustantivo común, por lo tanto, núcleo del sujeto. Saltarines es una calificación que le estás dando a conejos, por lo tanto, modificador directo, esto sería adjetivo, ¿no? Hay dos modificadores directos, algunos y saltarines. Entonces, acá te dice, ¿cuáles son los modificadores directos? Algunos y saltarines. La clave correcta es la C. 10. Sujeto que presenta la siguiente estructura. Modificador directo más núcleo más modificador indirecto. Solo te está pidiendo sujeto, ni siquiera revises el predicado. A ver, el modificador directo, libro, núcleo del sujeto, ya se malogró la secuencia porque es MD, MD. Y acá en la A es MDNS, así que no. En la B, la modificador directo vecina núcleo, así que tampoco, porque tiene que ser MD, MD, NS, MI. El modificador directo programa núcleo tampoco. Los modificador directo, por ser determinante, mejores modificador directo, ahí está MD más MD, por ser adjetivo. Alumnos, núcleo del sujeto, por ser sustantivo común. De primaria, modificador indirecto por estar encabezado por la preposición de. Entonces, ahí teníamos modificador directo MD, MD, NS y MI. La clave correcta estaba en la D. En la E, ¿qué cosa había? Los obreros, acá tienes MD, NS, no es el orden que te está pidiendo, MD, MD, NS, MI. Eso está en la D. Eso se encuentra en la D. Clave correcta, la D. A ver, pasamos ahora a la siguiente ficha, la ficha anterior, la ficha 2. A ver, ¿qué tema era? La oración, la sintaxis. A ver.
Dice, ¿cómo se llaman las oraciones que expresan deseo? Deseo, desiderativas. Clave correcta, la C. En la oración, Antonio, tiende bien tu cama. Es una orden, ¿cierto? Antonio, tiende bien tu cama. Es una orden. ¿Qué clase de oración es la que tiene orden? Es una oración exhortativa. La oración que da orden se le conoce como oración exhortativa. Alternativa que no presenta una oración bimembre. A ver, la bimembre es la que tiene sujeto, ¿de acuerdo? Tiene sujeto, ya sea tácito o expreso, pero sí tiene sujeto. En cambio, la unimembre es la que no tiene sujeto. Entonces, si te dice la que no es bimembre, entonces se está preguntando por la unimembre. Cantaron en la actuación. Acá sería ellos cantaron, ¿no? Acá sí hay sujeto, tácito, pero sí hay. Recuerda que en la bimembre puede ser tácito o puede ser expreso, cualquiera de los dos. Entonces, acá sí hay sujeto y está tácito. Por lo tanto, esta sí es oración bimembre. Mis amigos, acá el sujeto está expreso, así que obviamente es bimembre. Me gusta ver feliz a mi sobrinito. Acá, a mí me gusta, a mí, obviamente, acá está el sujeto, me gusta, ¿no? Me, a mí. Entonces, obviamente acá sí hay sujeto, por lo tanto, oración bimembre. Tienes demasiados zapatos. Tú tienes demasiados zapatos. El sujeto es tácito, pero sí hay sujeto, por lo tanto, es bimembre. Ayer hizo frío en la capital. Acá, ¿dónde está el sujeto? Ayer es complemento circunstancial de tiempo. Ayer, complemento circunstancial de tiempo. Además, es una forma impersonal, ¿no? Es una forma impersonal. Es un sujeto impersonal, ya que no hay sujeto ni tácito ni expreso, ¿no? No hay tácito porque tú no puedes decir él ayer hizo frío, él o ella ayer hizo frío, entonces no hay tácito. Tampoco hay expreso porque ayer no es sujeto, pues esto es complemento circunstancial de tiempo. Entonces, obviamente en la E es una oración unimembre porque ahí no hay sujeto ni tácito ni expreso. Entonces la clave correcta es la E, porque en la E, como te digo, no hay oración bimembre. Acá hay unimembre. Vamos con la siguiente, la pregunta 4. En la oración, mi mami inauguró su negocio. Obviamente, bueno, este es el sujeto y este es el predicado. ¿Qué tipo de oración es? Esto solamente es una información, ¿no? Es una información, por lo tanto debe ser una enunciativa. La clave correcta, la E. Es solamente una información. Acá no hay deseo, no hay duda, no hay orden, no hay probabilidad, así que solamente es un enunciado, por lo tanto es una enunciativa. ¿Qué alternativa no es una oración? Se supone que la que no es una oración es la que no tiene ningún tipo de verbo. El televisor es nuevo, esa sí es una oración porque tiene verbo. Mi horario es complicado, sí es oración por el verbo. Fabricio es inteligente, sí es oración por el verbo. La mesa de Margarita, acá no hay ningún verbo, ¿ah? La es determinante, perdón, es artículo, mesa es núcleo, de Margarita es modificador indirecto, ¿no? Entonces, aquí en la D no hay verbo, por lo tanto no es una oración la D. El perro corre, acá sí está el verbo correr, así que esto sí es oración. La D no era oración porque no hay verbo. 6. Alternativa que presenta una oración interrogativa, obviamente la que tiene signos de interrogación, ¿no? O si es que no tiene signos de interrogación, es porque la oración debe tener alguna palabra interrogativa, como por ejemplo cuándo, dónde, cómo, por qué, qué, todo eso, ¿no? O sea, sin necesidad de tener los signos de interrogación. Pero aquí sí estaba fácil porque aquí sí están los signos de interrogación, pues la clave correcta es la C. Interrogativa, la C. ¿Cuánto sacaste en el ETI? Esa sería la clave. La 7. Las oraciones exhortativas, ¿qué cosa expresan? Orden, pues. Exhortativa es la que expresa orden. Clave correcta, la C. ¿Qué alternativa sí es una oración? La que sí es una oración es aquella que sí tiene verbo. La computadora nueva, no hay verbo. Mi carga horaria, no hay verbo. Él es inteligente, aquí está el verbo es, el verbo ser. Esta sí tiene verbo, por lo tanto sí es una oración. La mesa de fierro, no hay verbo. El perro agresivo, no hay verbo. La clave correcta es la C. 9. Señala la alternativa que no presenta oración dubitativa. La dubitativa es la que te expresa duda, ¿no? Duda, probabilidad. A ver, y obviamente tú puedes decir con las palabras quizá, ¿no? Quizás, quizás o tal vez. A ver,
Tal vez vengas pronto a verme. Ya, esta sí es dubitativa porque tiene tal vez. Quizás siga estudiando. Esta sí es dubitativa porque es tal vez, ¿no? O sea, quizás, tal vez, es una probabilidad, una duda. En cambio, ojalá apruebe todos mis exámenes. Este es un deseo, esta es una desiderativa. Cuando la palabra ojalá es para deseo, tal vez y quizás es para dubitativa. Por lo tanto, la A, la B, la D y la E son dubitativas. La que no es dubitativa, que me pide en la pregunta, la que no es dubitativa es la C, porque la C es de deseo, es desiderativa. 10. Señala la alternativa incorrecta. Las oraciones interrogativas formulan preguntas, sí. Las dubitativas expresan dudas, sí. Las exclamativas señalan sorpresas, sí. Las desiderativas indican deseos, sí. Las enunciativas indican mandato o ruego, falso. Las que indican mandato o ruego son las exhortativas. Entonces, la incorrecta es la E. Y así obteníamos las respuestas. Ahora pasamos ya a la última ficha del repaso. La última que es, bueno, que era en todo caso el primer tema del cuarto bimestre. Esta ya, ajá, 1, esta ya es la última. Y con eso ya nos despedimos. Pues. Entonces vamos a analizar. Oración que presenta conjunción explicativa. Conjunción explicativa es la que tiene las palabras o sea, esto es decir, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Acá hay, por ejemplo, vale decir, ¿no? He planificado el viaje para mañana. ¿Para qué? ¿Para qué no es explicativa? Ya, la clave correcta es la A, porque acá tienes vale decir, ¿no? Explicativa, esto es decir, o sea, esas son las conjunciones explicativas. En este caso, vale decir, ¿no? Vale decir. Muy bien. La 2, alternativa que no presenta conjunción. Conjunción, 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 conjunción según, porque según es preposición. Entonces, esta no es una conjunción. Alternativa que presenta una conjunción adversativa. Adversativa es pero, sin embargo, así que, todo ello, ¿no? Entonces, ¿la adversativa cuál es? Pero. Pero es conjunción adversativa. ¿Qué alternativa encontramos conjunción disyuntiva? La disyuntiva era la o la U. A ver, ¿dónde hay O y U? Acá, en la D. O vamos al cine o nos quedamos en casa. Entonces, como acá hay O, obviamente es disyuntiva. Clave correcta la D. No pude lograrlo, sin embargo, acá hay una conjunción, sin embargo, he hecho todo lo posible. ¿Qué tipo de conjunción aparece en la oración? Sin embargo, es una adversativa, por lo tanto, la clave correcta es la B. Ustedes tienen la lista de conjunciones y a qué tipo de conjunciones son, así que de ahí se guían, pues. Yo sí me acuerdo, entonces sí, sí puedo saber cuál es. En la oración, si tú lo dices, será verdad. Tienes acá sí. Si tú haces esto, pasará lo otro, ¿no? Si tú lo dices, será verdad. ¿Cuál es la clase de conjunción que aparece? Sí, ¿qué cosa es? Si tú haces esto, pasará lo otro. Si tú no haces esto, no pasará lo otro. ¿Qué idea te da? Es una condicional. La clave correcta es la A. Sí, condicional. En la 7, alternativa que no presenta conjunción copulativa. Las copulativas conjunciones, no verbos, porque de ahí no me vais a decir, copulativo ser, estar o parecer. No, acá estamos en conjunción. Y las conjunciones copulativas son y, ni o que. Pero recuerda que ese que es el que de llora que llora, ríe que ríe, baila que. Ese que es, no es el otro que. ¿Ya? Entonces, pero acá te dice la que no es copulativa, o sea, ninguna de ellas. A ver, acá sí hay copulativa porque hay i. Acá también hay copulativa porque hay e. Acá también hay copulativa porque hay ni. Acá no hay copulativa porque o no es copulativa, es disyuntiva. Entonces la clave correcta es la D. En la E sí había copulativa, que es la I, ¿no? Entonces la clave correcta es la D porque o no es copulativa, sino disyuntiva. 8. En la oración, hora baila con uno, hora baila con otro. Acá tienes doble, ¿no? Hora y hora. Y recuerda que hora, hora, bien, bien, ya, ya, eso pertenece a la distributiva, ¿no? Conjunción distributiva. Clave correcta la C. Ahora pasamos a la 9. Alternativa que no presenta conjunción distributiva, que no tiene ni hora, hora, ni bien, bien, ni ya, ya, ni algunos otros, ¿no? A ver, ya barre, ya ordena. Acá sí hay distributiva, sí es, esta sí es. Bien ríe, bien se pone triste, acá sí hay distributiva. Ya descansa, acá también hay distributiva. Ya, ya.
Celestino ni baila ni canta. Esto no es A, porque el ni, no vayas a decir, ah, acá hay ni y acá también hay ni, ya, distributiva. No, falso. La distributiva solamente es para ya, ya, para bien, bien, para hora, hora o para algunos otros. ¿De acuerdo? Pero ni no, porque ni, ¿qué cosa es? Ni es conjunción copulativa. Y, ni y qué. Entonces, esta no es la distributiva. La clave correcta sería la D. ¿Ves? Casi te hacen confundir. Acá, hora, hora, ya pues, hora sí pertenece a la distributiva. Hora, ya y bien pertenecen a las distributivas siempre y cuando se repitan, ¿cierto? Ya, ya, bien, bien, hora, hora, o en otros casos algunos otros también distributiva, pero ni, no. Ni, esto, ni en sí, la palabra ni es copulativa, por lo tanto, no distributiva se encuentra en la D. 10. Estamos en verano, sin embargo, esta es una conjunción, hace mucho frío. ¿Qué clase de conjunción tiene la oración? Sin embargo, es conjunción adversativa. La clave correcta es la B. Entonces ya hemos terminado de repasar absolutamente todo lo que es cuarto bimestre. Hemos repasado todo y ya nos despedimos. Recuerden que este video lo estoy grabando, así que más tarde o para repasar incluso en sus casas cuando ya están preparándose para el examen, ya van a tener disponible el video. Lo voy a poner como título, obviamente, repaso. Así que ustedes simplemente se dirigen a el video y lo ven, ¿no? A modo de estudiar. Entonces ya me despido y recuerden que la próxima semana ya es el examen. Adiós.